Es momento de encender la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Enciende tu luz, enciende tu luz, Señor. Enciende tu luz y muéstrame, enciende tu luz, Señor, y te seguiré. Enciende tu luz. Qué alegría volver a encontrarnos en este nuestro espacio de Enciende la lámpara a la luz del Antiguo Testamento. Este espacio donde tratamos de descubrir el mensaje de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy iniciaremos con el libro de Esdras, el sacerdote que va a ayudar al pueblo de Israel en la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Los invito para que con el canto, con la oración, dispongamos nuestro corazón y nuestro espíritu para este encuentro con el Señor a la luz de su palabra. Hoy quiero abrir mi corazón a tu palabra, que tu espíritu me llene de amor. Que tu espíritu alimente hoy mi alma, ilumine mi vida con su luz. Espíritu Santo, fuente de paz y amor, guía mis pasos, dame inspiración. Actúa en mí, Espíritu Santo, ven y quédate aquí. Invocación al Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu, necesitamos de su aliento de vida, necesitamos de su música, necesitamos del empuje de su viento, necesitamos de su libertad, necesitamos de su pasión misericordiosa, necesitamos de su visión profunda, necesitamos de su alegría, necesitamos de su humildad, necesitamos de su sosiego y consuelo. Necesitamos de su paciente esperanza. Necesitamos del fuego de su amor. ¿Y cómo necesitamos del agua de su pozo? Sin el Espíritu, seríamos torturados por la sed y no tardaríamos en convertirnos en un desierto, en polvo y ceniza que arrastra cualquier viento. Amén. El primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra del Señor proclamada por Jeremías. El Señor Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar, tanto de viva voz como por escrito en su reino, lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá, para reconstruir el templo del Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. En todo lugar donde se encuentren estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Todos los que rodeaban les entregaron su ayuda de diversas formas, dándoles plata, oro, bienes, ganado, gran cantidad de objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El rey Ciro tomó los objetos del templo de Dios que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y que había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, los mandó retirar por intermedio del tesorero Mitrídates
quien los contó delante de Sesbazar, príncipe de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hacia el año 580 aproximadamente, antes del nacimiento de Jesucristo, ocurre uno de los acontecimientos más difíciles que el pueblo de Israel va a vivir. Es la destrucción del templo. Este es un signo fundamentalmente que rompe la historia de Israel en un antes y en un después, porque el templo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Al ser destruido el templo, el símbolo es que Dios ha abandonado a ese pueblo. Pero más bien tendríamos que decirlo de modo más exacto. El pueblo ha sido quien ha abandonado a Dios. Y han sido sus propias decisiones, muy malas decisiones, las que los han llevado a la ruina y a la destrucción. Tendrán que pasar un periodo de una generación completa, por lo menos en Babilonia, donde serán deportados el pueblo de Israel. Abandonada la tierra, destruido el templo, las situaciones de desolación, de caos, de invasión, las situaciones de pobreza, de carestía. Pero sobre todo, el sentimiento del pueblo es de culpa, de desesperación, de desesperanza. 50 años después aproximadamente, el rey Ciro de Persia emite un edicto donde ordena que el Dios de Israel le ha pedido a él no solo liberar a los habitantes de ese pueblo del reino que ahora ha conquistado, sino los envía a su tierra de regreso para iniciar un proyecto de reconstrucción del templo. Este es el contexto en el cual nos encontramos al inicio del libro de Esdras, un sacerdote conocedor de la ley que va a ayudar al pueblo de Israel a reconstruir el templo de Jerusalén, pero sobre todo a reconstruir la esperanza de un pueblo caído, de un pueblo destrozado, no solo en los muros de su templo, sino en los muros del interior de su corazón. Sus fortalezas, aquellos lugares donde ellos se sentían seguros, ahora han quedado demolidos. Hay que volver a empezar, hay que volver a reconstruir el templo, hay que caminar de la desesperanza a la esperanza, de la duda y la incertidumbre a la fe. Hay que volver a tomar de la mano al Señor para no abandonarlo jamás. Del texto en particular que hemos escuchado, el inicio del libro de Esdras, nos coloca precisamente la decisión de este rey extranjero, de Ciro, que podríamos nosotros descubrir cómo Dios, a través de signos visibles y concretos, realiza su voluntad, y que a veces son los más inesperados. ¿Cuántas ocasiones tú y yo hemos comprobado que Dios actúa de una manera misteriosa y de una manera portentosa ahí donde ni siquiera nosotros pudiéramos haberlo imaginado? Confía, porque el Señor siempre actúa. El Señor siempre dispone de su voluntad para realizarla en cualquier momento. ¿Qué necesita? Que tengamos los ojos bien abiertos para descubrir su mano en medio de los acontecimientos que vivimos. El segundo punto que yo podría rescatar de la reflexión a la luz de este texto es que Dios jamás abandona ni en el momento de la crisis más grande. Dios ha tenido que ir también a acompañar a su pueblo a Babilonia en el destierro. Dios ha estado con ellos, ha secado sus lágrimas, les ha vuelto a encender en el corazón el deseo de regresar, de retornar a su tierra y de iniciar un proceso de reconstrucción, no solo de los muros del templo, de los muros de la ciudad, sino de los muros de su corazón, de las fortalezas que a ellos ahora les van a dar la seguridad, no en sus fuerzas, sino en la fortaleza que ellos tienen, la única, que es el Señor. Aprendamos que en el momento de la crisis tenemos quien responde por nosotros, y ese es el Señor, que siempre nos acompaña en nuestras luchas, en nuestras batallas,
como también nos sostiene en el momento de la caída. El tercer punto de la reflexión que rescatamos de este texto es cómo aquellos hombres y mujeres generosos en el proyecto colaboran con lo que tienen. Siempre hay que poner lo que tenemos a nuestro alrededor para servir a los demás, para ayudar a los más necesitados. No cometas un pecado de omisión. Todo el bien que tú puedas hacer, hazlo, porque si te lo quedas guardado en tus manos, lo va a extrañar aquel que lo necesitaba. Si Dios te ha dado algo como una riqueza, es para que la compartas, para que la multipliques con los demás. Hombres y mujeres cooperaron con este grupo de hombres de Israel que van a regresar al proyecto de reconstrucción, pusieron de sus manos, de sus riquezas, pusieron de sus ahorros para la reconstrucción del templo. Si tú tienes algo que ofrecer al Señor, ofrécelo de corazón y ofrécelo sobre todo con los más necesitados. Finalmente, podemos contemplar cómo estos hombres regresan a una gran aventura, a un gran reto, porque reconstruir significa volver a empezar. ¿Cuántos proyectos en tu vida y en la mía necesitamos hoy reconstruirlos, rehacerlos, reelaborar, caminar entre las ruinas de lo que quedó antiguamente para volver a empezar? Es el Señor el que nos ha enseñado con su ejemplo cómo ha tenido una, otra y otra vez que empezar también con nosotros, cuando, como el pueblo de Israel, nos hemos alejado de Él y hemos quedado en ruinas. El Señor se ha acercado a nuestra vida y desde ahí nos ha levantado. Si hoy el Señor te está llamando a ti a reconstruir algo, hazlo. Sea tu familia, una relación, un trabajo, una nueva aventura, una nueva posibilidad, un nuevo contexto en el que te vas a desarrollar, Dios entonces te llama desde ahí a reconstruir el templo, como lo hicieron los hombres del pueblo de Israel. Los invito finalmente a que a través de la oración, del compartir en comunidad, del leer y releer el texto, podamos profundizar en este mensaje. Que esta palabra pues nos ilumine a cada uno de nosotros. Y en medio de los proyectos de reconstrucción, le pidamos la fortaleza al Señor, la fe suficiente y la esperanza para hacer en el proyecto de reconstrucción su voluntad y no la nuestra. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carmen y recuerden, yo soy Dracma, tú eres Dracma y todos somos Dracma. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.